Bienvenidos amigos, hoy vamos a hacer nuestros adorados alfajores de maicena. Van a estar decorados de una manera especial para el Día del Niño. Una de estas decoraciones es la típica que nos hacía mi mamá cuando éramos chicos. Al día de hoy, para mis hermanos y para mí, probarlos de esa manera y con un café con leche es como volver a nuestra infancia. ¡Comencemos! Necesitamos 90 gramos de azúcar impalpable, 80 gramos de almidón de maíz, 120 gramos de harina 4 ceros, 100 gramos de manteca blandita, una cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear, pizca de sal, 2 yemas y ralladura de naranja. Si tienen limón también le pueden agregar la ralladura. Estas 3 combinaciones de aromatizante los hace mucho más ricos, pero si no tienen alguno lo pueden omitir. Con estas cantidades salen 9 alfajores de un tamaño grande. Pueden hacerlos más chiquitos o también doblar las cantidades si quieren más. En un bol volcamos la manteca y el azúcar y batimos hasta cremar. Agregamos las yemas mientras seguimos batiendo. La esencia de vainilla y también la ralladura de naranja o limón, o como dijimos también pueden utilizar las dos. Por último, agregamos tamizando los secos, la harina, el almidón, el polvo para hornear, el bicarbonato y la pizca de sal. Integramos con una espátula, pueden hacerlo también con el cornet. No les recomiendo hacerlo con las manos porque es una masa que queda bastante blandita y con una espátula se puede integrar tranquilamente. Envolvemos en papel film y llevamos a la heladera por mínimo media hora. Vamos a estirar la masa a 3 o 4 milímetros de espesor y cortar círculos de 6 centímetros de diámetro. Si ven que al manipularla para sacar las tapitas está muy blanda, pueden volver a llevarla a la heladera 15 minutos más o al freezer por 5 a 10 minutos. Así nos va a volver a agarrar firmeza. Colocamos en una placa con papel manteca o plancha de silicona. Importante dejarles un espacio entre cada tapita para que no se peguen y por ende se deformen. Antes de mandarlas al horno les recomiendo dejarlas nuevamente en la heladera 20 minutitos para que mantengan mejor su forma. Llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados de 7 a 10 minutos. Apenas las vean doraditas en las orillas, las sacan. Dejamos enfriar y ahora a rellenarlas. Necesitamos 400 gramos de dulce de leche repostero que podemos ponerlo en las tapitas con una cucharita o en una manga pastelera con pico redondo o cortando solo la puntita. Luego de rellenar, a mí me gusta mucho pasarles por toda la orilla más dulce de leche para que se pegue bien el coco rallado en todo el contorno. Para rebozar, obviamente siempre utilizamos coco rallado, pero también opcional para darle más color, podemos rebozar con confetis de colores comestibles. Y para darles también otro tipo de deco, podemos hacerles la forma de la telaraña con chocolate blanco y chocolate semi amargo. O la que nos hacía mi mamá, la decoración de espirales de chocolate semi amargo y blanco.
Son esos pequeños detalles los que nunca olvidamos. Para mis hermanos y para mí los alfajores con esas espirales de choco van a ser siempre únicos y van a tener ese saborcito a nuestra niñez. Y así amigos, ya tenemos listas estas deliciosuras. Si te sirvió, un me gusta me ayudaría un montón. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.